Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. ¿Cómo están todos? Un saludo. Estamos nuevamente en un programa, en un nuevo programa, como ya saben, este es Hablando o Charlando con. Y en esta ocasión nos encontramos con un amigo que yo sé que muchos de ustedes conocen y si no lo conocen, bueno, ya lo van a conocer. El hombre es de los duros. Bueno, antes de comenzar, hoy primero el tema que vamos a traer hoy es espectacular. Primero, el tema es las manipulaciones bíblicas. Y este hombre es un experto en eso, ¿verdad? En su canal él toca estos temas y bueno, ya lo van a escuchar. Primero, antes de comenzar, vamos a darle un saludo a los que se están conectando. Hola Lili, un saludo. Gladys 59, a María, a AM, a Rosalba Soto, a Julio Gaitán. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana Parra, Carlos Hugo Moreno y a Luz. Bueno, el invitado de hoy, como todos los que se presentan en este canal, es un invitado de lujo. Él es de Venezuela, es un joven que está sonando muy duro en las redes con su canal Proyecto Orión. Y hoy se encuentra con nosotros Simón Iglesias. Hola Simón, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, vamos a compartir aquí con tu audiencia varios avances de investigación con respecto a las traducciones y ver cómo colocar en su justa medida la lectura de la Biblia, porque puede existir extremos de que cuando uno descubre estas cosas o uno se vuelve ateo o ahora escéptico y en realidad la cosa no va por ahí tampoco, sino simplemente es una investigación, aportar y cada uno siga su camino espiritual, que ese es el sentido individual y colectivo de estos caminos. Así es, mi hermano, así es, esas son las palabras. Y es cierto, muchas veces cuando las personas chocan con esta información, eh, el impacto es tan grande que lo primero que hacen es abandonarlo todo, tirar la toalla y decir esto no sirve, mejor me retiro. Pero no, la cosa no va por ahí, porque a pesar del engaño y de todas las cosas que nos podemos encontrar, todas esas trampas, no, hay una verdad que todavía sigue escondida ahí. Simón, cuéntanos un poco, ¿quién es Simón Guardia? Mira, bueno, como acabas de decir, yo soy de Venezuela, tengo 27 años y desde los 13 años aproximadamente me interesé en estos temas. Me metí por los libros de JJ Benítez, Caballo de Troya. Al tratar de hablar de estos temas resulta ser que con los religiosos no me entendían. Entonces tenía que de alguna manera u otra saber cuál es el lenguaje que el mundo entiende a Dios, en resumidas cuentas. Di dos pasos atrás y tuve que leer la Biblia, básicamente. Y a partir de la lectura de la Biblia me di cuenta por qué, primero, creen lo que creen, y segundo, porque hay demasiadas vertientes religiosas. Y a partir de ahí, desde esta lectura, que duró más o menos unos cuantos años, 3, 4 años, pude entablar conversaciones, debates, pero era más que todo conversaciones más hacia la comprensión, buscando los puntos en común y fructíferos como personas de las escrituras. Más adelante, al abrir el canal en 2020, ya con estas cuestiones ya más, digamos, autodidactas de investigación, me lo planteé un poco más en serio. Y ahí fue que me encontré con dos puntos, la cábala, pero también con el tema de Mauro Biglino, que es como que plato fuerte del cual el canal se dedica, que es el tema de las traducciones. Y a partir de ahí, bueno, hay un amplio abanico de temas porque se entremezclan muchas cosas y hay que tomarla con despacio estos temas porque hay una primera contradicción, eso lo vamos a hablar más adelante, en el tema de que, ok, estás criticando la Biblia o estás haciendo una crítica en sus traducciones, pero ¿cómo puede ser posible que aún así creas en la espiritualidad? Si básicamente esto rompe cualquier tipo de espiritualidad porque estamos yendo a lo literal. Y ese es el kit del asunto. Entonces, desde ese entonces hasta el sol de hoy me dedico a exponer una información, más o menos desde mis luces. Tampoco no soy tan experto, sino que llevo un tiempito escuchando, ordenando y compartiendo. Y bueno, que las personas lleguen al acceso a la información y cada uno tenga una libre elección a la hora de tomar estos caminos personales de la espiritualidad o la parte más académica. Ese sería como que en resumidas cuentas eh,
a tu pregunta, la respuesta a tu pregunta. Sí, sí. Una pregunta, Simón, porque veo que tú eres un chamaquito, tú estás jovencito todavía. Eh, o sea, pero me imagino de que tú vienes de alguna vertiente religiosa. Y si es así, ¿cómo es que llega esa o comienza esa inquietud en tu búsqueda y qué te motivó a abrir ese canal? Bueno, hay que comenzar por los padres. Mi mamá es ultra católica, mi papá fue espiritista, pero retirado en sus últimos años, él falleció lamentablemente. Pero yo no vengo de ninguna doctrina religiosa, aunque yo tuve roces. Por ejemplo, a mis unos 7 a 10 años después del catolicismo, el cristianismo, pero no me adentré a ese arraigo emocional a cualquier tipo de religión. Y desde muy joven, por falta quizás de influencia religiosa, etcétera, me fui adentrando más hacia lo autodidacta. Y es por eso que de alguna manera me interesa a mí bastante escuchar a aquellas personas que vienen de raíces religiosas, en ese es tu caso, y aún así eligen estos caminos de apartarse de lo religioso e irse a la espiritualidad. Esos son los testimonios que en lo particular yo valoro bastante porque, ok, de repente yo puedo ser que casi toda mi vida he sido independiente y no he tenido influencia, pero los casos que vienen precisamente de una alta religiosidad y aún así se retiraron para tomar caminos personales y de compartir, esos casos son muy importantes y muy valiosos. Y a tu segunda pregunta sobre el canal es que por ley de vida y naturaleza es el compartir. Uno no se puede tragar la información porque te ahogas, es como el agua. El agua cuando va fluyendo la tienes que compartir. Si no, a ti el tanque se te va a hundir y te vas a ahogar con ella, aunque el agua es la misma vida, pero la misma agua mal utilizada te puede incluso hacer fallecer. Entonces, en ese sentido, abro el canal. Al principio era más como un hobby, pero vi que la información tenía demasiada repercusión, tanto así que entre los comentarios, las preguntas, el contenido, oye, me lo tomé con mucho más seriedad y vi que esto tiene una alta responsabilidad a la hora de compartir estos contenidos y bueno, básicamente se convirtió en mi trabajo, mi dedicación y bueno, acepto cualquier tipo de invitación, cualquier tipo de espacio para conversar, charlar y aportar un grano de arena en esta oportunidad. Excelente, excelente. Fíjate que tienes razón. Bueno, en el caso, yo te puedo hablar de lo personal. Sí, En mi caso, que vengo de la religión, yo estuve 22 años dentro de la religión. Cualquiera que escucha imagínate. esto, ¿eh? Sí, imagínate, 22 años. Sí, y mira que cualquiera que escucha esto, porque ya me ha pasado que me han tocado en el canal comentarios de muchas personas que dicen, bueno, el problema es que tú nunca conociste a Jesús, nunca tuviste un encuentro personal con él. O sea, comentarios totalmente religiosos, no entienden de que eh, hay un tope dentro de cada cosa, hay un tope y dentro de la religión llega un momento en que si tú eres una persona inquieta en la búsqueda, que eres curiosa, que quieres saber y tú no recibes respuesta dentro, entonces tú tienes que salir de la pecera para buscar esa respuesta, ¿verdad? Claro. Entonces, eso fue lo que sucedió en mí. Dentro de esos 22 años que yo estuve en la religión, sucedió de que cada vez que yo hacía algún tipo de pregunta, siempre incomodaba y empezaba, la respuesta que recibía era de que en algún momento, hermanito, cuando usted llegue al cielo, usted va a recibir la respuesta de Dios. Tiene que esperar para que pueda conocer los secretos de Dios. No, si es que los secretos están aquí, están aquí. Lo que pasa es que nos los han escondido. Es interesante ver, bueno, ahora que ya uno está fuera de esto, uno reconoce de que ese conocimiento que cayó, que vino aquí, ¿verdad? Que llegó a nuestro planeta, creíamos nosotros de que este conocimiento era un verdadero conocimiento y realmente es un conocimiento que es un conocimiento caído y ha sido fragmentado de tal manera de que por eso es que no se debe rechazar. En el momento en que tú conoces este tipo de verdad, no podemos rechazar de total la Biblia, porque en la Biblia se esconde un poco de la verdad.
en el Corán se esconde otro poco de verdad. Y así ha sido esparcida la verdad, así ha sido esparcida la luz. Por eso no debemos confiarnos en una sola fuente, ¿verdad? Ahora cuéntanos, ¿cómo llegas a tener acceso a los videos de Mauro y sin tener ningún tipo de problemas con el copyright o los derechos de autor? Le pedí permiso, facilito, en el sentido de que al inicio yo sí compartía la información porque vi que varios canales compartían igual. Entonces me pasó una experiencia bastante interesante anterior a Mauro Biglino con el cabalista Mario Javier Sabán, que yo compartía sus contenidos, pero a él no le pedí permiso y claro, le llegó eso a sus oídos, tuve el WhatsApp de él. Y tuve la suerte que en vez de poner cara dura con respecto a lo que yo hacía, me aceptó incluso una entrevista. Me aceptó una entrevista, el cual lo llevé al canal y con mucho gusto atendió mis preguntas sobre el tema de la cábala, que es un tema bastante extenso y en lo personal me gusta bastante. Entonces, claramente, para una próxima oportunidad, ya sea con Mario Sabán u otros expositores, yo tengo que pedir permiso, es algo lógico. Entonces, cuando empecé a compartir a Mauro Biglino, de una vez yo dije, oye, hay demasiado interés en estos contenidos, voy a picar adelante y le voy a escribir al correo. Y su equipo, sus managers, con gusto me dieron el permiso y dijeron, bueno, lo único que te vamos a decir es que no vayas a compartir videos que sean después de su canal nuevo, que compartió en el 2020, pero las conferencias desde el 2010 al 2019, que él hizo bastantes conferencias, yo creo que incluso más de 80, sí los puedo compartir. Entonces, con más tranquilidad y un poco ahí medio de youtuber y ciertas técnicas y todo lo demás, que gracias a eso, con una buena planificación, porque obviamente estamos en una plataforma, debemos conocer la plataforma, cuáles son las estrategias, las miniaturas, todo eso, llamé la atención y capté. Entonces, en vez de colocar las conferencias largas de 2 y 3 horas, las segmenté por temas, porque en una conferencia él puede hablar fácilmente 10 temas. Y claramente no lo habla del todo. Entonces, de repente, el tema número 2 lo hablo un poquito y después esa información la termina de completar en otra conferencia. Entonces, yo vi que de alguna forma hay que ir segmentando y separando porque da para un tema completo de 8 a 15 minutos y da para 10, 20, 30 temas y así sucesivamente fui construyendo el compartir, en este caso, de los temas de Mauro y Glino en este caso. Y eso es lo que ha pasado. Sí, no, me imagino que eso es algo complicado y más complicado tratar de contactarse con estas personas, ¿verdad? Me imagino que es algo difícil, pero bueno, tuviste la fortuna de que se te dio. Ahora, ya vimos cómo nace Proyecto Orión Sí. y sé también de que muchas personas te, te han de preguntar por qué Orión. Tú sabes cómo viene. Hay personas que a veces lo que tienen en la cabeza es un tarugo y todo lo miran malo, todo lo miran místico. Entonces tú sabes que el tema de Orión es un tema, algo para la gente Sí. las personas que estamos dentro de la búsqueda, es algo como que lo toman bien, como que de ahí viene la invasión. Entonces, yo sé que Salín ya te lo preguntó. Pero bueno, contéstale ahí esa partecita al público de Despierta este tiempo, por favor. Sí, Orión simplemente es porque me gusta la constelación y punto. Así de sencillo. ¿Qué pasa? El tema de Orión en la psique colectiva está con el tema de que hay un misticismo, que también por la constelación de Orión se inspiraron para construir las pirámides y sacaron la distancia, que yo no sé si a ciencia cierta es mito o realidad, pero lo dicen mucho los teóricos de los antiguos astronautas. Y también, además, últimamente, pero esto viene de los 80, de los 70, cuando se habla del tema de los extraterrestres, se dice que hay extraterrestres buenos y extraterrestres malos. Y de cual los negativos, sobre todo los grises, vienen de Orión, según estas historias. Entonces, por lo tanto, Orión, de alguna manera u otra, se relaciona con estas razas negativas que buscan el mal para la humanidad. Entonces aquí hay un entremezclo de cosas que obviamente también lo he visto en los comentarios y más o menos ya sé por dónde vienen
esos comentarios, porque dentro de la rama de la metafísica, dentro de la rama de la investigación, hay mucho misticismo, historias sobre la constelación de Orión. Siempre en literatura de extraterrestre está de protagonista Orión, Sirio, etcétera, las Pléyades. Entonces, claro, Orión está siempre de protagonista ahí con respecto a temas del más allá, temas de misticismo, temas de espiritualidad, pero simplemente para atajar la pregunta, eso fue leyendo en uno de los libros de Caballo de Troya, del cual uno de los personajes se llama Kesil. Kesil es una palabra en hebreo que si la traduces es Orión. En hebreo, la palabra Kesil es para decir en la constelación de Orión, que para nosotros sería Orión. Y de ahí, es decir, esa pequeña historia para profundizar sería así, inspirado en un personaje de ese libro, que después ya quita el personaje y simplemente me gustó la constelación y mira, Proyecto Orión no suena mal. Entonces, para concluir, más allá de los nombres es lo que hagas en tu trabajo. Y es ahí, si tu trabajo es de valía, el nombre toma protagonismo. Entonces, de repente el nombre es secundario, siempre y cuando el trabajo que uno hace es de calidad y que sea genuino. Sí, la pregunta es válida porque tú sabes, en este ambiente uno se encuentra de todo y me imagino que tú te habrás encontrado al principio de abrir el canal, te habrás encontrado con ciertos personajes que de verdad deben haberte sacado las cosquillas, ¿verdad? En algún momento. Al Eh, principio, pero después me acostumbré y bueno, vamos a dejar pasar y bueno, también por salud mental, porque son miles y miles y no puedo, pues. sí, 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 no, yo entiendo, porque a mí me ha pasado. A mí me ha Eso, pasado hace poquito yo saqué un video, porque a veces las personas oyen, pero no escuchan. eso. ¿Verdad? Es lo que sucede en todo este rollo. Vivimos una vida tan rápida que generalmente las personas miran un video, le llama la atención el nombre, se ponen a oírlo, pero nunca escucharon. No entendieron lo que uno quiso decir. Y hace poquito yo saqué un video que se llamaba, que más que un video, más que todo fue una reflexión, que se llamaba Los hijos anclas, donde pongo el ejemplo de cómo a veces nosotros como hijos, nos toca eh, eh, emprender nuestro camino y hacernos cargo de nuestros padres, ¿verdad? Y a veces dejamos de vivir nuestra propia vida por hacernos cargo de nuestros padres. En ese video hablo sobre ese tema, pero al final, el final de la reflexión es que ahora nosotros que somos padres, cuidemos de no dejarle esa carga a nuestros hijos, porque no hay mayor regalo y más grande amor que tú no le pongas la carga a tu hijo, de que tenga que cargar contigo desde para toda la vida, porque dejas de que, no permites de que tu hijo viva la vida. Ay, Dios mío, si tú miras los comentarios, papá, si tú miras los comentarios, porque la gente no entendió lo que yo quise decir. Pero bueno, es parte de este oficio y al principio sí, yo también agarraba tremenda lucha, pero no, ya, eso pasa, eso pasa. Al final, la gente siempre va a buscar por dónde agarrar, ¿verdad? Eh, bueno, mi hermano, ahora, aunque es de conocimiento, ¿verdad? Para todos o la mayoría de los que siguen mi canal y de los que siguen el tuyo, que Jehová no es Dios, y esa fue la base de comenzar el camino de la búsqueda para la mayoría de los que andamos en esto. ¿Cuál fue para ti, en lo personal, el impacto que, que trajo a tu vida el conocer esta verdad que es bastante evidente y que no la sabíamos anteriormente? Mira, primero uno se quita el peso de encima de una disonancia cognitiva, del hecho de ver las acciones de Yahvé, del Viejo Testamento, a el Dios que Jesús de Nazaret de una forma proclamaba, él predicaba. Y la primera pregunta es, obviamente, para las personas que de alguna manera leyeron el Antiguo Testamento, después leyeron el Nuevo y caen en la conclusión de que cómo es posible que Jesús me esté hablando de un Dios amor cuando Yahvé se molestaba por lapidar, o mejor dicho, porque un hombre hacía leña el día sábado, el Shabbat, el día prohibido, el día de que nada más se dedicaba al descanso. Y en ese concilio
para ver qué hacía con el pobre señor que hacía leña el sábado. Yahvé mandó a apedrearlo hasta fallecer. Y esto es lo mínimo, esto es la punta del iceberg de la parranda de textos bíblicos que habla de exterminio, guerras, etcétera, 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 que eso con calma se puede buscar en una búsqueda de Google, si no se sabe bien la Biblia. Entonces, claro, ahí entra el camino de ver qué está pasando aquí. ¿Existe un Dios falso? ¿Existen muchos dioses? ¿Jesús no mintió? ¿O sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ese impacto es, primero, antes de irnos al tema de la intuición o la experiencia personal, que siempre es subjetivo, necesitamos primero un ordenamiento mental de las cosas. Entonces aquí yo me voy a dedicar un poquito para dar un breve resumen de 8 palabras claves para hacer una ruptura de nuevos caminos. Es lo que explica Mauro Viglino, para luego saltar a Jesús de Nazaret, porque si saltamos a Jesús de Nazaret, sin ser un preámbulo, podemos quedar perdidos. Entonces, una de las 8 palabras que Mauro Viglino, la más famosa entre sus conferencias, por ejemplo, la palabra bará. Bereshí bará Elohim. En el principio Dios creó. La palabra bará no significa crear. No significa Dios creó, sino formó o moldeó. Pareciera que fuera lo mismo, pero no lo es, porque esto no implica crear de la nada, sino que formó de algo ya existente. Entonces, eso de crear de la nada o ese mundo mágico de que Dios creó de la nada es algo teológico. Y la palabra vará es una mala traducción. Punto 1. Entonces tú dices, bueno, pero eso no hace mucha diferencia. Al final, quiere decir más o menos que Dios creó. Bueno, vamos a continuar. Tenemos ahora la palabra roash y la palabra kabod. Que roash se traduce como espíritu, pero se debe traducir como nave, así, aunque parezca impresionante, como carro. Y la palabra kabod, y la palabra kabod significa gloria en las traducciones al público, pero cuando ves la traducción y sus derivados, es algo pesado, algo muy pesado. Entonces Mauro Viglino dice, no traduzcan, déjalo así como están las palabras y que la historia a su alrededor defina más o menos qué es lo que se quiere decir, porque no sabemos, en realidad no hay un manual, hay un diccionario antiguo donde ellos escribieron sus traducciones, sino que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de saber mediante el contexto qué es lo que quiere decir la palabra. Y la palabra kabod tiene la particularidad de que hace ruido, se posiciona en el espacio, es separado del Dios Yahvé, porque cuando Moisés vio a Yahvé, bueno, vente el día de mañana que voy a pasar por mi kabod. No lo vayas a ver al frente porque vas a morir, pero escóndete detrás de la piedra que voy a pasar por mi kabod y así no vas a morir. Entonces, vemos que este kabod se posiciona en el espacio. Entonces, obviamente, no hay que hacer mucha resolución lógica para decir que esto se refiere a una nave. Y esto remata con el libro de Ezequiel y el tema de Elías, los carros de fuego. Entonces, bueno, aquí ya la persona iba tambaleando. Seguimos, la palabra Olam lo traducen como eternidad. Y la palabra en la Biblia de Jerusalén y varios pies de página dice no traducir como eternidad. Es una mentira, es algo falso. Sino es un tiempo muy remoto. Y Mauro Viglino da el aporte de que en realidad no solamente se dedica a algo de espacial, sino también no solamente se dedica a algo de temporal, sino también se dedica a algo espacial. También puede significar algo desconocido. En Salmos, no recuerdo en este momento, cuando dice, abre las puertas mediante tu cabo y atraviesa de él por las puertas del Olam, es porque efectivamente es como que hay una dimensión que pasaba estos roash o estos cabot de un lado a otro. Pero obviamente si lo leemos de la Biblia y su traducción, no vamos a caer en cuenta. Tenemos que leerlo desde el hebreo. Es como que promover ese tipo de lectura, por lo menos una Biblia interlineal, respetando las traducciones. Y bueno, llevamos aquí ahora a las últimas 4 palabras, entre ellos Elohim, la más famosa. La palabra Elohim significa poderosos, o resumidas cuentas dioses, pero es delicado decir dioses, sino puede ser divinidades. Esto es una palabra plural. Bereshí bara Elohim.
En el principio los dioses formaron. Y eso nos damos cuenta porque a pesar de que trataron de borrar después del exilio de Babilonia, rastros de otros dioses para hacer aparentar de que Yahvé es el único Dios y verdadero, la famosa monolatría, de alguna forma u otra podemos ver. Y los dioses, o en este caso, confundieron las lenguas, o ellos descendieron, o miren, el hombre se va a parecer como uno de nosotros, siempre hablando en plural, o por ejemplo, vamos a crear al hombre a nuestra plural, imagen y semejanza. Entonces dicen, ¿cómo es posible que haya un plural si al inicio del Génesis habla en singular en la traducción Dios? No, eso tiene que ver con los ángeles. No, eso tiene que ver con la Trinidad. No. Entonces se sacan muchas teorías ahí y Mauro Viglino dice, no, vamos a hacer de cuenta la técnica de que lo que está escrito hay que respetarlo. Y ahí dice, dioses o poderosos. O pero jueces. no podemos hacer, o jueces. Todo ese tipo de pluralidad, pero nunca puede ser la palabra Dios, porque la palabra Dios, recordemos, eso no existía en el hebreo. La palabra Dios viene, si mal no me equivoco, del latín, Deus, Sí, del Deus. griego, sí, del griego, es decir, no es una palabra propia del hebreo. Para decir una singularidad dice Eloa. Eloa es el singular, Elohim es el plural. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando, por ejemplo, usamos la palabra malak, mal traducido como ángel, porque Malak debe ser enviado, mensajero. ¿Cuál es el plural de Malak? Malakim, I-M. El mismo I-M que se usa en Elohim. Y así Exacto. con un montón de palabras hebreas. Entonces, con una simple lingüística, ok, es un plural. Entonces no dicen, no, es el plural majestático. Ese de que habla de muchas cualidades, pero es un solo Dios. Y en este caso tengo que nombrar a César Silva, más allá también de Mauro Viglino, donde el plural majestático es un invento del cristianismo para seguir justificando un solo Dios, por lo menos en el Antiguo Testamento, porque como ya vamos a ver más adelante, Jesús de Nazaret sí habla de un solo Dios, pero hay que contextualizar eso, porque vino el exilio de Babilonia, reescribieron la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos la palabra Elohim, que significa altísimo. No, ese es el león. Elión, gracias por la corrección. Elión significa altísimo. Entonces, cuando decimos el Elión, uno traduce Dios altísimo. Pero la palabra él viene del dios él, del panteón cananeo, que tenía una esposa llamada Sherá con sus 70 hijos. Pero eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Lo tienes que leer en otras culturas. Entonces, claro, cuando hablan en el Antiguo Testamento, en el Salmo famoso 82, que él, es decir, no Dios, sino él, el cananeo, se reunió en la asamblea de los Elohim, de estos legisladores, y en medio de estos Elohim juzga. En la Biblia leemos que Dios se reunió con estos jueces, que da la impresión que fueran humanos, esa es la interpretación cristiana religiosa, y Dios en medio de ellos juzga. Pero en el contexto hebreo se habla de un Dios determinado, de unos sujetos determinados en plural, y más adelante, en 5 versículos más adelante del 82, dice, ustedes dioses sois, Elohim sois, pero como hombre moriréis. Entonces, aquí ya hay una reunión de estos Elohim. Y así sucesivamente, por ejemplo, el Shaddai, ya termino con 2 palabras más. El Shaddai significa en la traducción Dios Todopoderoso, pero se debe traducir como Dios de la estepa o Dios de la montaña, pero eso no convenía porque entonces parecía un Dios menor. Entonces no, vamos a decirle Dios Todopoderoso y forzaron esa traducción. Entonces, ya con este resumen pequeño de 6, 7 palabras, ya ahí debe hacer clic en la mente y decir, wow, ya algo aquí está pasando. Obviamente esto no me lo está diciendo mi iglesia. Y aquí empieza la búsqueda. A ver ahora entender a Jesús de Nazaret, a ver la historia de Hebreo, tratar de salirnos de lo que solo nos dice el pastor todos los domingos, sino leer académicos, a otras posturas religiosas y hacer nuestras propias conclusiones. Así es, así es. Y fíjate que yo quisiera agregar algo a lo que tú acabas de decir.
cuando se menciona la palabra El Shaddai y se traduce como en la traducción de nosotros, que tenemos a mano, nosotros los mortales, nos las traducen como el Todopoderoso. Pero si nosotros indagamos un poco y vemos el por qué Jehová se enoja con los asirios y hace matancina que mata 185,000 hombres de los asirios, ¿por qué fue? Porque le dijeron el Shaddai. O sea, le dijeron el señor de la montaña o el señor de las estepas. Porque se enoja. Si de verdad es todopoderoso, porque se enoja. Bueno, por ahí es otra de las cosas que debemos sacar conclusiones. Sin contar que cuando el Salmo 82, donde se menciona de que él está reunido con los otros Elohim. Ahora, ¿por qué la iglesia lo toma de que estos Elohim son solo jueces humanos? Porque, como tú lo mencionaste, ahí se menciona que dice, y como hombres moriréis. Porque ellos también pueden morir. Yo escuchaba entre las tantas conferencias que he escuchado de Mauro Biglino, escuché de que en una investigación que él hizo con Enrico Baccarini, okay. No sé si lo has escuchado. Me suena. Enrico Baccarini es un estudioso de las lenguas, pero de las lenguas Vedas, de allá de la India. Okay. Y él menciona sobre ese Olam, Enrico Baccarini, y dice de que es como una especie de puerta estelar, donde los Vedas estos personajes de la cultura de la India, dice que cuando se abrían estas puertas se podía ver el planeta de aquellos, de los supuestos dioses, del otro lado. O sea, que ellos viajan a través de tienen una tecnología que pueden viajar en segundos o en minutos, pueden viajar a sus planetas. Y esto lo mencionan muy, muy tranquilamente en la cultura india. Solo el problema lo tenemos aquí en Occidente, ¿verdad? De creer de que no, Dios tiene que ser espiritual, tiene que ser un espíritu, ¿verdad? Mira, de verdad que sí, eso que acaba de decir es muy interesante para aquellos que todavía, porque mira, mi canal en inicio, como yo vengo de la iglesia evangélica por 22 años, en inicio yo creé este canal para las personas de la iglesia, ¿verdad? Para ver si de alguna manera u otra, bueno, lo hice con la intención de ayudar, pero no, al contrario, hasta todos mis amigos los perdí por causa de esto. Vaya. Pero aún si de pronto, porque este canal, como ya saben, va a subirse a YouTube, y si de pronto se encuentra alguien que todavía está dentro de la religión, es momento de que ya empiece a cuestionar lo que le están enseñando como una verdad absoluta, ¿verdad? Sí. Ya es necesario y es urgente que se empiece a cuestionar aquellas cosas que usted cree ya por intuición de que como que no caben en su cabeza. Quisiera, antes de continuar haciéndote la siguiente pregunta, bueno, saludar a los que se están conectando. Bueno, nuevamente vamos a saludar. Wow, hay bastantes. Miguel Ángel, un saludo. A 272, a WLFF, María Elena López, un saludo. A Silvana Condesa desde Uruguay, que está en Uruguay. A 34623, a Rocky, a Olga, a Rocío. Bueno, ya los demás los estuve saludando cuando comenzó el programa. Y si alguno de pronto quiere hacer una pregunta, le quiere hacer alguna pregunta a Simón, vamos uno solo. ¿Alguno que quiera hacerle alguna pregunta a Simón en este momento? Vamos, no tengan pena, no tengan pena. Bueno, espérame, que se me desconectó la cámara por acá. Entonces, hace días que estoy teniendo problemas con esta cámara. Déjame encender la otra. Ok, vale. En lo que sale la imagen. Simón, yo sé que tú eres, como te dije anteriormente, eres un chamaco joven,
que, que estás en este camino. Y una de las cosas que me ha gustado de tu canal y es que tú no tienes una sola opción en tu búsqueda. Me explico. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando se dan cuenta de que Jehová no es Dios y de que el documento bíblico ha sufrido infinidad de manipulaciones, toman el libro por basura, lo desechan por completo, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente. Claro. No entendiendo que a pesar de las múltiples mutilaciones que ha sufrido el mismo, sigue siendo importante porque en el fondo se esconden muchas verdades. Yo hace poco, antes de que tú me expliques esto, de que yo veo de que tú usas o tienes diferentes opciones dentro de tu canal, como lo dijiste, tienes a Mario Sabán, tienes videos de Salvador Freicedo, tienes también de Mauro Viglino, o sea, le das a las personas un abanico de opciones. ¿Por qué? Cuéntanos por qué, ¿verdad? A mí me encanta eso, ¿verdad? Y yo sé por qué tú lo haces, pero quiero que tú se lo expliques al público. Bueno, fíjense, imaginemos esto como una universidad. Y las carreras universitarias nacen por una razón de ser, en el sentido de que quieren dar una explicación al mundo según los fenómenos físicos o, si es más abstracto, filosóficos o psicológicos. Y se van desarrollando en sus propias materias. En una misma universidad podemos tener distintas carreras y eso no necesariamente que debe significar una confusión, porque si uno va a la carrera de psicología, uno va a las materias de psicología y no tiene que entrar en los salones donde estén filosofía. ¿Por qué? Porque antes hay un orden a través de eso. Entonces, claro, hay una mala costumbre en el sector religioso donde solamente debemos explicar al mundo mediante una lógica o un paradigma religioso o un paradigma bíblico. Y de la Biblia no te vas a salir, porque eso es cuestionar a la verdad, porque Dios es la verdad y por lo tanto ofendes a Dios y tú te irás al infierno. Eso es muy delicado porque hace que no escuchemos las otras posturas. Entonces, bueno, quizás sea un pro, quizás sea un contra, el hecho de que no tuve ninguna influencia religiosa y yo de alguna manera investigué de distintos puntos, pasando por Caballo de Troya, el libro de Urantia, después la Cábala, después metí por Equivalión, un tiempito a la metafísica y ver de qué trataba eso con los maestros ascendidos, hasta el Sherán, San Germán, no me gustó. Después, dentro de los grupos de Urantia estaba el tema del Reiki, también entrevisté a una reikista, después me metí, como ya te había dicho, el cristianismo. Entonces, fíjense, esto parece un arroz con mango, es una mezcolanza, Simón, no estás definido y todo lo demás. ¿Qué pasa? Yo no puedo, de alguna manera, recortar a mi gusto todo este fenómeno, digamos, sociológico del tema de la espiritualidad, el boom de la búsqueda metafísica de las cosas más allá de la religión. Que la metafísica después tuvo sus propias vertientes y su propia teología, que eso se puede conversar después. Entonces, ¿qué pasa? Voy a recortar eso, voy a hacerme la vista gorda y no voy a mirar esas otras posturas, sino nada más voy a hablar, por ejemplo, de puro Mauro Viglino. O voy a hablar solamente del libro Durantia, porque el libro Durantia me da más simpatía que otros libros. No, lo que es organizar, por eso el ejemplo de la universidad, como por distintos bloques, imaginemos un reloj, en donde la hora hay distintos bloques, y estas opciones, digamos, hay dos opciones de esto que te he nombrado, del cual es lo que trata de explicar la espiritualidad. Y ya después, a elección personal, tú ves si te resuena o no. Porque, ¿cuál es el error? El error, quizás, del que expone, en este caso, mi papel, tu papel, aquel que tenga un canal para exponer, es decir, no, el bloque de la derecha es el que dice la verdad. Y vamos a silenciar todo lo que tenemos aquí. O el bloque de la izquierda es el que dice la verdad porque a mí me gusta. Y de esto yo voy a hablar. O voy a elegir estos dos y voy a ignorar los otros 10. Entonces, claro, es difícil al principio, porque sí, parece una mezcolanza. Pero, es decir, lo que es del libro Urantia, lo que es del libro Urantia es del libro Urantia. Lo que es de Mauro Viglino es Mauro Viglino. Lo que es de la Cábala es Cábala. Entonces, así voy separando poco a poco
cada postura o cada escuela, digamos, de explicación para que la gente elija. Ya después, si a nivel personal me pregunta a mí sobre mis creencias, sobre los avances, sobre lo que yo considero sobre X o Y tema, ok, yo puedo hacer quizás entremezclo, ¿no? En la fuente A dice ciertas cosas que la fuente C también se correlacionan por la historia, entonces le doy una coherencia lógica, pero es porque ya ahí entra una pregunta hacia mi persona. Pero al nivel público, debo de respetar los espacios de cada expositor y dejarle a las personas que elijan, investiguen y vean qué es lo que sí y lo que no. El error está en yo determinar qué es lo que tú vas a creer y qué es lo que tú vas a seguir y qué es lo que tú debes de tomar como filosofía de vida para salvar tu alma. Porque entonces que yo entro tipo Mesías o tipo gurú, que estamos llenos de eso, de vendehumos, de gurú, de personas que se ponen ahí como un ideal para que los otros le sigan. Entonces hay que evitar este tipo de cosas y mucho más en el sector religioso, que es muy propenso a siempre eventualmente venir una persona que tuvo de repente una experiencia mística o espiritual y se sobrepasó de la nota y entonces se cree salvador o viene un nuevo mensaje o algo disruptivo, que no es la idea no es ir hacia afuera, sino hacia adentro, el descubrimiento de que somos luz del mundo, como dice Jesús, la misma luz que tiene usted, la tengo yo, la tiene su vecino, independientemente si cree o no, porque esa luz es interna y viene del nacimiento, y es lo que nos hará avanzar a otros planos espirituales. Exacto, exacto, y así es. Fíjate de que, ¿por qué te dije antes de hacerte esta pregunta? ¿Por qué dije de que hay personas que, por ejemplo, cuando se dan cuenta de que hay una mentira o varias mentiras o manipulaciones dentro de la Biblia, la toman y la echan por basura? Y yo les digo, no deben tomarla por basura. ¿Por qué? Porque, como dije al principio del programa, la verdad está esparcida, ¿verdad? La verdad está esparcida en diferentes culturas, en diferentes libros. Lo que pasa es que nos han enseñado de que si un ejemplo, hablo de la cábala, eso es malo, eso es del diablo, porque los judíos son los dueños de la cábala y ellos son los que gobiernan el mundo y todo lo que hacen es malo. Claro. No puedo leer o aprender un poco de gnosticismo porque eso es del diablo, ¿verdad? Entonces nos van sujetando y nos van encerrando a un solo conocimiento y nos vuelven como los caballos, solo mirar para un solo lado. Y el verdadero buscador, en mi opinión, el verdadero buscador es como un detective. Tiene que buscar las pistas en todos lados. Así, buscar las pistas en todos lados. Y eso es lo que me gusta de tu canal. Yo, en mi caso, yo hago mis propias investigaciones. ¿Sacadas de dónde? Bueno, de Mauro Biglino, de Enrico Baccarini, de César Silva, que me encanta la forma en que él hace sus análisis, aunque sé que es desde un punto de vista cultural, ¿verdad? Porque él más se enfoca, para él hay un solo Dios, pero él se enfoca más en lo cultural, en el tema cultural del pueblo hebreo. Yo me gusta cómo habla Ahabá Ben Chabá. No sé si lo has escuchado. Sí, él es Paisano tuyo. No hemos tenido contacto, pero sí le he escuchado porque también he entrevistado a Mario Sabán. Él se llama, no me acuerdo, no me acuerdo Gibson, cómo es como que se llama. Ajá. Y no, pero las explicaciones que da de la cábala a mí me dejan sorprendido porque tapa los huecos que nos dejan las otras investigaciones, ¿verdad? Entonces, de eso es que yo pienso que se trata este tema de la búsqueda. Si eres un verdadero buscador, tienes que buscar en todos lados. Yo comencé con descubriendo. Mi impulso a buscar fue a través del canal Descubriendo, con Neil Barrios y con Salim Hasir, ¿verdad? Pero luego yo comencé a hacer mis propias investigaciones, no dejando a un lado lo que ellos hablan, no dejando a un lado sus investigaciones, porque ese fue mi impulso.
pero sí tengo que empezar a tomar en cuenta las investigaciones de los demás. Y como por ejemplo también Paul Wallis, ¿verdad? En mis videos yo busco mucho sobre los libros de Paul Wallis y saco mucha información de los videos de él, de los libros de él, y es de eso de lo que se trata esto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es la espiritualidad para Simón Iglesias? Mira, la espiritualidad es acción y no una creencia ciega, sino una convicción de que primero ese espíritu te puede ayudar a mejorar la calidad de vida. La vida es integral. Y aquí entramos. ¿De qué trata esta integralidad? Comenzando por, obviamente, tus acciones, comenzando tu relación con los demás, tu trato como a ti mismo, porque si recordemos, dice, ama al prójimo como a ti mismo, es decir, en paralelo, no sobre ti mismo, ni primero al prójimo y después a ti, no, en paralelo, como a ti mismo, porque el prójimo y tú de alguna manera están construyendo mundo. Obviamente el tema del dinero, el tema de la sexualidad, el tema también de, digamos, de ejercer un oficio, es decir, la espiritualidad está incluso en las cosas aparentemente más triviales. O Dios está en todo o Dios no está en nada. Porque entonces se puede entender que la espiritualidad light significa meditar, escuchar música de Enya, irse a hacer, no sé, una meditación de 10 días, volver, quedar iluminado, estar fuera de la matriz y bueno, yo me aparto del mundo, y unos pocos elegidos me van a comprender y bueno, los demás escuchan Bad Bunny y bueno, no. Es decir, también ellos son hermanos y ellos tienen la misma espiritualidad que tú. Entonces yo no creo eso de espiritualidad despierta y espiritualidad dormido. Puedes tener mayor información, puedo tener menor información, pero la intelectualidad es una cosa que eso no dicta ni siquiera el grado de espiritualidad, sino más bien al final cuáles son los frutos. Volvemos al tema bíblico, que es lo que nos une aquí. La fe sin obra es una fe muerta, pero de alguna manera debe tener esa fe. Aprovechan aquí el puente. La palabra fe es una mala traducción porque emuná, que es la palabra original, su derivado es imún. Imún significa ejercicio o entrenamiento. Entonces, ¿qué significa esta fe? Es el entrenamiento de esta convicción que llevas en tus acciones. La espiritualidad nos mueve a hacer luz del mundo. La religión nos mueve a esperar con manos cruzadas a rezar que ocurra el milagro. Aunque esto se parezca, es totalmente distinto. Entonces, esto es muy clave, entender estos puntos para avanzar en términos de espiritualidad, para comprender el mensaje de Jesús de Nazaret, las espiritualidades que ya se manejaban los profetas antes de Jesús, luego del exilio de Babilonia, y toda esa nueva vertiente que ya después nos dieron hasta el sol de hoy, nuevas luces de estas otras vertientes, no solamente religiosas. Tenemos la cábala, tenemos incluso la metafísica, aunque la metafísica yo no la comparto mucho, pero es decir, son formas para decir el universo es Dios, pero más allá de eso, Dios sí está más allá del universo. Y no solamente está allá lejos, tiene la capacidad de habitar dentro de cada ser humano, porque todos somos hijos de Dios, aunque la religión nos diga lo contrario. Ya depende de nosotros nuestro avance o retroceso, que esa es otra cuestión. Pero en principio esa sería mi definición de la espiritualidad. Excelente, mi hermano. Excelente esa definición que acabas de dar. Y para dejar con el ojo caído a los que creen que por ir a una iglesia eres una persona espiritual, ¿verdad? Porque de verdad que hay una tremenda equivocación y eso lo enseñan. Mira, yo escuchaba a este muchacho, como te dije hace un rato, a Jabá Ben Shabbat. Ben Shabbat. Y él define la religión y la compara con los reinos que hay en el planeta. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el humano y el espiritual, que ese nadie lo toma en cuenta, ni la ciencia ni nada. Y la luz, el conocimiento, está dividido en esas, ¿cómo decirlo? En esos estratos.
Niveles. En esos niveles, exacto, esa es la palabra, en esos niveles. Siendo la religión comparada con el reino mineral, donde agarran la luz y la concentran al punto de que no dejen que salga ni una gota de esa luz, ni una sola gota de esa verdad. La tienen acaparada. ¿Por qué? Porque tanta doctrina, tanto dogma, tanta esclavitud al ser humano, porque la religión lo que hace es esclavizar al ser humano. La religión es el crimen más grande que haya podido crear este sistema, ¿verdad? Porque tiene aprisionado el alma de las personas. Y entonces muchas personas creen de que ellos están sirviendo a Dios cuando de verdad su alma, su vida está bien, pero bien alejada de Dios. Y hablando de Dios, ¿quién es Dios en tu opinión? Si digo una palabra sobre Dios, lo defino. Obviamente debo decir una definición, estamos en tiempo y espacio, ¿no? Obviamente. Puede ser la primera causa centrifuente, pero en resumidas cuentas, Dios es amor. Comenzando por ahí, ¿eh? La emanación del amor, solamente que es algo que trasciende ese concepto. Y claro, puede ser el inconocible, el no descriptible. Entonces, más allá de conceptos, es practicar el mensaje de este Dios, de este Padre, de esta energía única que emana y está en el centro de todas las cosas. Como dice Pablo, en Él nos movemos, existimos y tenemos nuestro ser. Y aquí podemos lanzar 2 horas de definición de lo que es Dios. Es algo bastante profundo que queda en la experiencia personal. Más allá de lo que yo puedo decir, es lo que yo puedo hacer a través de lo que yo creo que es Dios. Entonces, básicamente, traigo a colación, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Todos ahí creían en Dios, menos el samaritano que creía aparentemente de un Dios distinto, era enemigo de los judíos. Se esperaba que aquel doctor de la ley que creía en Dios a rajatabla pasó y no ayudó al herido. El publicano pasó y no ayudó al herido. ¿Quién ayudó al herido? El samaritano, aquel que era el más odiado en ese tiempo. Se puede analogar aquí fácilmente con el travesti, con el homosexual, con el gay, con cualquier tipo de cuestión peyorativa a personas de ahorita en este contexto, así como el samaritano, que se espera menos de esa persona. Y al final fue el que hizo la voluntad del Padre, fue el prójimo. Por lo tanto, realizó Dios en esa acción. Por lo tanto, este no es un tema de creencia, es un tema de hacer la voluntad del Padre. Es un tema de realizar y materializar ese reino de los cielos en nuestras acciones. Entonces, eso es Dios. Dios puede decir, es el amanecer, es cualquier cuestión sustantivo abstracto que me haga sentir a mí como la libertad, la paz, la verdad, la belleza, la bondad. Existen muchas palabras, pero suena tan utópico que vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestras manos y cómo podemos realizar ese Dios día a día en las pequeñas acciones. Y de ladrillo a ladrillo se construye ese reino que comienza en el interior. Y ahí donde está Dios. Eso es para mí lo que sería Dios. Se los dije, muchachos, desde el principio, este chamaco está escapado, así como decimos en Cuba. Simón, mira, ya tenemos casi una hora de charla. Y yo quisiera, bueno, como yo les digo siempre a los que están siguiendo esta transmisión a través de Telegram, si tienen alguna pregunta, señores, aprovechen ahorita porque el hombre se nos va a ir ya en un ratico, porque para él es tardísimo. Para él ya son casi las 9 de la noche, ¿verdad? Sí, son las 9, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ok, cualquiera que tenga una pregunta o algún comentario, bueno, señores, es el momento. Sin pena. Bueno, mientras van realizando las preguntas o alguien me puede interrumpir, voy a hacer otro clic aquí sobre el tema de la contradicción. Otra contradicción más. Por ejemplo, vemos en Números 23:19 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oh, wow, entonces Dios es inmutable y nunca se equivoca. Pero leemos en Génesis 6:6, unos libros más atrás, y dice,
Se arrepintió Jehová, voy a ver, de haber hecho al hombre. Una sola contradicción te puede causar disonancia cognitiva. Tú le muestras esto a un religioso y te lo va a querer justificar con una teología, con una metafísica, con algo. No, eso quiere decir esto, aquello. O, por ejemplo, se dice que a Dios no lo puedes ver cara a cara porque mueres. Pero vemos, por ejemplo, cuando en Números 12, del 7 al 11, Moisés con él habló cara a cara, claramente y sin enigma, y él contemplaba la imagen del Señor. O en Éxodo 33, 11 al 13, Dios habla con Moisés cara a cara con quien habla con un amigo. O cuando los 3 ángeles se aparecieron a Abraham en Génesis 18 y uno de ellos era Yahvé, del cual se cansaba, le dieron alimento, le dieron hospedaje y tenía cuerpo físico. Y comía Ya. porque se dieron tremenda hartada. Claro, ya con estos 3 ejemplos aquí en un minuto, otra disonancia cognitiva. Así Pero bueno, es. ahora sí vamos a las preguntas. Ok, preguntas, señores, preguntas. Hola, hola. Hola. Hola, Lili. Hola, hola Simón, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para ti. Me gustaría conocer tu sentir ahora que ya has descubierto muchas cosas. Ahora, ¿qué opinión te merece Jesús el Cristo? Bien, yo tengo una opinión muy personal que no es compartida, por ejemplo, de los seguidores de Mauro Viglino o de Jesús histórico. Yo sí creo en el Jesús divino. Es decir, yo creo en el Jesús creador de este universo, la cual ya la Biblia despeja una idea de que por él fueron hechas las cosas. No recuerdo exactamente qué texto es, pero lo dice en la Biblia. Colosenses 1:15. Exacto. Y hay pistas ahí que por lo menos es el creador de este universo. De alguna manera puede ser el hijo unigénico, aunque yo soy de la creencia que puede haber, como él, muchos Jesús a través del universo, pero eso ya es otro tipo de explicaciones. Pero para este universo sería el mayor representante como ejemplo y modelo de lo que sería la espiritualidad, de que no solamente como espíritu, sino también que él se encarnó, hecho verbo en carne y darnos el camino para nosotros de alguna manera, no para imitarlo, como tratan de hacerlo los padres católicos, los pastores, sino simplemente ver y demostrar que la espiritualidad sí es factible en la vida humana y que nuestra alma de alguna manera se alimenta con su pan de vida. Yo sí creo que las palabras de Jesús de Nazaret sí son pan de vida y son directamente del Padre. Entonces, claro, aquí podemos caer, yo puedo decir, no, bueno, a través de él y solamente a través de él sería el intermediario hacia Dios. Eso lo puedo creer personalmente y de hecho yo lo creo. Pero eso lucha mucho con, por ejemplo, el judaísmo, con el islam, con el budismo, que, ¿cómo puede ser posible entonces que está idolatrando a Jesús y todo lo demás? Bueno, ya esa es otra discusión. Yo soy un pelín más abierto y escucho otras posturas, pero básicamente sería mi visión sobre Jesús de Nazaret. No solamente es una figura histórica de un rabino que se iluminó, leyó la Torá y le dio una buena interpretación de la postura de Hillel. No solamente, había 2 posturas, la Hillel, que era más liberal, y la de Shammai, que era más ortodoxa. Pero más allá de eso, yo sí creo que Jesús sí era un enviado con una misión espiritual directamente del Padre. Esa es mi opinión personal, que muy extraño lo vas a ver en mi canal, que yo lo diga abiertamente. Pero me lo está diciendo a mí ahora directamente. Excelente, muchas gracias. Saludos. Saludos. ¿Alguien más con alguna pregunta? Anímense, ánimo. Sí, aprovechen. Mientras ellos te hacen esta pregunta, okay. ¿Qué le dices tú a aquellos, a los sabiondos que te salen al paso cuando dices de que tú crees en Jesús y te dicen, sí, pero él no existió, no hay referencia histórica? Bueno, fíjate, primero, en académicos hay un consenso de que sí existió. Esa discusión ya fue hecha hace unas décadas atrás, unas décadas atrás. Y si hay un consenso porque dice, ok, hay dudas de su figura histórica, pero ¿cómo explicar el movimiento cristiano posterior? Y entre la suma de cuestiones, eso es Antonio Piñero, que lo explica, como que hay unas altas posibilidades. Incluso Mauro Viglino, el que debe de dudar de la figura de Jesús, él tiende a pensar que sí existió,
pero obviamente como figura histórica y todo ese tipo de cuestiones. Pero más allá de eso, porque es un debate, parece sin salida, que podemos durar 3 horas y decir, ok, vamos a borrar de la ecuación a Jesús de Nazaret, vamos a practicar el mensaje. ¿Acaso su mensaje es malo? ¿Acaso ayudar al prójimo es malo? Es decir, la sumatoria de su mensaje, más allá, obviamente, de lastrar todo el tema religioso, que está muy montado el tema de Jesús místico religioso, su mensaje es practicable y mayor prueba es que ha perdurado 2000 años. Es decir, algo de crédito debe tener es decir, es muy difícil. Incluso Mitra, que es el más inmediato, que no, el mitraísmo y Jesús de alguna manera comparte, es decir, no perduró. Puede tener explicaciones históricas, pero es decir, el mensaje de Jesús de Nazaret se está cumpliendo de que pasará tierra y cielo, pero sus palabras no pasarán y efectivamente, más allá del tema religioso, es una figura que va a perdurar por lo menos hasta el otro advenimiento, si es que viene Jesús de Nazaret o viene el tema de la tribulación, y ese ya es otro tema. Así mismo. Fíjate que yo creo que sí, yo creo firmemente de que Jesús existió. De eso no me cabe duda. Porque como tú dices, si no existió, entonces ¿de dónde salió ese mensaje? Porque ese mensaje no viene de este planeta, ¿verdad? Este mensaje es un mensaje que transforma, es un mensaje que da paz, es un mensaje que trae amor, es un mensaje que sana. Entonces, un hombre normal no pudo haberse inventado este mensaje. Ahora, de que hay exageraciones en las narraciones de los que escribieron, que no fueron sus discípulos, sino de los discípulos, de esos discípulos, claro que hay inventos, hay exageraciones, y eso es lo que pone a dudar a los incrédulos. Entonces, no sé si están escuchando, pero alguna palabra dije que Alexa escuchó y está hablando sola por allá. Vaya. Ok, entonces, yo creo que sí existió, pero siempre salen como te digo, siempre salen gente que le tratan de sacar la cosquilla a uno y a veces es mejor ya ni siquiera responder a ese tipo de mensajes o a ese tipo de comentarios, ¿verdad? Esto es algo personal. Quien quiera creerlo, que lo crea. Quien no quiera, que lo deseche. Al final, como esto es personal. Aquí nadie salva a nadie, ¿verdad? Efectivamente. Y mira, imagínate, imagina una habitación y busca un representante de cada religión, un mormón, testigo de Jehová, adventista, evangélico, los que se te ocurran, 10 denominaciones del cristianismo nada más. Enciérralos en ese cuarto con una Biblia. No va a durar 10 minutos cuando ya van a estar discutiendo. Entonces tú preguntas, ¿por qué discuten? Si tienen un Dios, tienen al mismo maestro y tienen la misma Biblia y la misma traducción. Porque ellos no discuten por traducciones como tal. Ellos discuten, excepto los testigos de Jehová, que más o menos le meten a las traducciones, pero ellos discuten es por teología, por interpretación, ni siquiera por traducción, por interpretación. Y ahí uno se va a dar cuenta que uno puede decir, bueno, antes de hacer cualquier tipo de crítica o cualquier tipo de ejercer cuál es la interpretación real de lo que dice el texto, solucionen sus propios problemas como vecinos. Obviamente nunca lo van a solucionar porque cada uno va a estar pendiente más de la defensa de su dogma que un avance investigativo de lo que está atrás del texto. Entonces, claro, en esta lucha, ellos dicen, no, pero a mí me inspiró el Espíritu Santo. Y viene el católico y dice, pero a mí también me lo dijo. Y el testigo de Jehová, todos apelan al Espíritu Santo. Todos apelan a una experiencia personal. Y claro, si uno ve, cada religión apela a una experiencia personal, porque si no, no existirían. El mormón, antes de decir que el libro de Mormón de José Smith es real, debe pasar por una experiencia de avivamiento interno para decir eso. Y mormonismo hay millones de adeptos, igual católicos, cristianos, etc. Entonces, esta es una mayor prueba de que no es por experiencia personal como tal que debe dictar el hecho de que lo que es verdad o lo que no es verdad. Es la prueba de que el Espíritu Santo en el lenguaje cristiano, el Ruach HaKodesh en el lenguaje judío,
o la chispa divina en otros textos, está en cada uno de los seres humanos independientemente de las religiones. Es por eso que independientemente de las religiones, cada uno tiene una experiencia personal cercana a Dios. El problema está es acreditarse esa experiencia como validación a su religión. Y no se puede palpar o diferenciar el hecho de que mi vecino católico tiene o le habita el mismo Dios que yo, que soy independiente, o que mi vecino mormón, y que ambos podemos tener una experiencia cercana a Dios que nos acerca a una comprensión mucho más cercana del mundo y de la espiritualidad. Y eso no quiere decir que tu religión sea la verdadera porque tuviste una experiencia personal. Eso es la prueba de que Dios habita en ti, independientemente de la religión que tengas. Esa sería como mi opinión. Sí, y es de verdad una locura, es una locura este tema de las religiones, porque si tú te fijas dentro en los protestantes, hay un centenar de denominaciones y ninguna coincide, porque cada una tiene su propia interpretación. Cuando yo regreso, mira, yo recuerdo que cuando yo comencé dentro del Evangelio fue en el año 1995, ¿verdad? No habías ni nacido, ¿verdad? No. Porque mi hija mayor tiene 30 años casi y no, tú no habías nacido. Mi hermano, yo empiezo a ir a los que, si hay alguno que está aquí, que es de Honduras, hay un ministerio que fue en el donde yo comencé que se llama Ministerio Avance Misionero. Ahora es apostólico, Avance Misionero. Y cuando yo comencé ahí, a mí lo primero que me agarraron y me dijeron fue, aquí sí se predica la verdad, mi hermano. Aquí sí se predica la verdad. Y luego te encuentras con un hermanito de otra iglesia y me dice, hermanito, mira, lo invito a mi iglesia. En mi iglesia sí se predica la verdad. Y entonces tú te vas quedando con todo este rollo y dices, bueno, entonces, ¿dónde está la verdad? Bueno, la verdad es lo que dije anteriormente. La verdad está tan fragmentada que nadie sabe dentro de las religiones quién tiene la verdad. Y la verdad es que ninguno tiene la verdad. Todos están siendo engañados, sometidos y manipulados sobre todas las cosas, ¿verdad? Mi hermano, bueno, un mensaje final, porque ya que no hay nadie que quiera seguir haciendo preguntas, entonces danos un mensaje final para los seguidores de Despierta, este es el tiempo, y también para tu canal, el Proyecto Orión. Yo sé que más adelante tú vas a subir este video a tu canal. Sí, sí. No, bueno, el mensaje final es criterio propio acompañado con una bastante pizca de experiencia personal, porque no podemos basarnos siempre en libros. También recordar que en las escrituras hay 4 niveles de interpretación. El primero es Pesha, que es la parte literal, pero claro, es decir, si nos quedamos en la parte literal de las traducciones, etcétera, sí, no descubrimos la mentira de lo falso de la verdad, pero eso no ejerce el espíritu. El espíritu ejerce, ok, existen malas traducciones, pero ¿qué es lo que me dice el texto ahora bíblico? No solamente a temas históricos, sino qué es lo que me dice la historia para mi vida. Y aquí entramos a otros niveles mucho más profundos, que llegamos hasta el Sod, que sería el 4º nivel de interpretación, que es el secreto. Existe el Sod del Sol del Sol, ya para eso otras cuestiones. Pero es el tema de qué es la parte oculta o moral de la historia que me ayuda a mí al día a día. Porque si dejamos esa historia a nivel histórico, no vamos a relacionar esas historias con nuestra propia vida. La idea es buscar estas historias, estas parábolas, independientemente si Jesús no existió, etcétera, si la Biblia es falsa, no es falsa, ok. Pero el libro es importante, yo digo que más de un 80%, donde podemos ser mejores personas. Y es ahí está una de las claves, siempre saliéndonos de lo literal, comenzando con lo literal, pero saliendo de lo literal para avanzar más allá, para ver y buscar nuevas luces dentro del texto, hacer una interpretación personal para mejorar nuestra vida, y eso no está mal interpretar. Aquí no está hablando de que no interpretemos, busquemos todo lo literal porque Mauro Biglino habla literal, no, sino que, ok, después de lo literal, interpretemos de una mejor manera para ver cómo llevamos este barco a un mejor puerto. Y ahí se van a encender unas revelaciones importantes a nivel de personal, y también lo podemos compartir, y eso le va a vibrar y le va a dar chispa a más de uno si lo compartimos. Sí.
es interesante esto que acabas de decir, porque dijiste la primera palabra que dijiste, que es en el nivel, el primer Pechar, nivel, literal, fecha, literal. que es el Pechar. literal. Y lastimosamente es en ese nivel donde se encuentra la gran mayoría de las personas. Sí, luchan y ¿Verdad? tal, entonces quedan con Elohim, no Elohim, ya veo, ok, sí, está bien las religiones, pero vamos a avanzar. Hay que avanzar, y para avanzar debemos abrir nuestra mente a explorar nuevos conocimientos, no quedarnos centrados en el que ya conocimos. Yahvé no es Dios y aquí me quedo y empiezo a hablar de que Yahvé no es Dios. No, 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 no. O soy Hay que, ateo, ya, el ateísmo. sí, o nos vamos al ateísmo y a rumbear, ¿verdad? No, no hay que quedarse en eso. Y hace un rato, ya para terminar y cerrar este programa, hace un rato dijiste algo sobre la interpretación y las peleas por las interpretaciones. Y mira que casualmente yo había sacado un fragmento del libro Secretos Biológicos de la Cábala Hebrea de Ok. Francisco Marchetti. Y en uno de sus extractos, él dice, la cultura occidental no es otra cosa que un combate de interpretaciones para determinar quién interpreta mejor la narración del mundo, o para decirlo de otra manera, la narrativa del poder. Por supuesto que podemos huir de este combate y dedicarnos a una actitud contemplativa sin compromiso alguno, pero esto no nos hace más dignos ni valientes. Con las interpretaciones ocurre lo mismo que con la política: o lo hacemos nosotros o nos resignamos a padecerla. No podemos olvidar que ninguna estrategia de interpretación es ingenua. Toda estrategia de interpretación será responsable de sus efectos. Por lo tanto, tenemos una culpabilidad de la interpretación. Claro. Si nos quedamos encerrados o enfocados, solo un ejemplo, en Mauro Viglino. No, porque Mauro Viglino tiene la verdad y ahí me quedo. No, porque si César Silva tiene la verdad y ahí me quedo. No, porque... No. Que nos quedamos y nos vamos a quedar atrasados. Estamos en los últimos tiempos y tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Tiempos donde hay que correr, hay que correr. Claro. Y solo el conocimiento y la búsqueda de la verdad es la que nos va, por poner una palabra, a salvar de lo que viene. Claro. ¿Verdad? Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Exactamente. No por falta de fe ni falta de creencia, por falta de conocimiento. Es por falta de conocimiento, ¿verdad? Y que conste, el conocimiento no es la meta, pero nos va a llevar al propósito. Sí, voy en bello para concluir. Simón, te agradezco por haber aceptado la invitación a este canal. Te agradezco de que le hayas regalado este tiempo a los oyentes y televidentes de Despierta, este es el tiempo. Ya sabes, estás invitado para cuando tú quieras. Solo me timbras y me dices, mira, quiero hablar de tal tema, ya estás invitado. Tú sabes que esta claro, es tu casa. a mí me da bastante gusto y mira, hemos conversado hace una hora, conversamos ahorita y mira, el clip fue bastante genial, es decir, me gusta la temática, estamos afines a estos temas y mira, con gusto te acepto cualquier tipo de invitación, cualquier conversatorio con otros invitados que puedas tener. Ya sabes, tenemos un amigo en común que es Salim y ajá, bueno, estoy abierto aquí, también mi canal está abierto también para que puedas venir y también conversar tu experiencia como cristiano, que me interesa bastante. Y nada, la idea es construir y compartir a nuestras comunidades. Ok, mi hermano. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí escuchando. Señores, un saludo. Gracias por habernos acompañado. Y como siempre decimos, señores, si este video les fue de utilidad, dale manitos arriba. Compártelo, sobre todo eso, compártelo, porque si tú lo compartes, esta información le va a poder llegar a muchas más personas. Y nada, suscríbete si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo Charlando con. Hasta la próxima. Hasta pronto.